Hola, bienvenido o bienvenida a la escuelita de TI2LX. Este programa tiene la finalidad de presentar tópicos técnicos relacionados con la radioafición de una manera simple, de tal manera que puedan ser entendidos por todos y todas, independientemente del nivel académico que tengan. Y bueno, eh, esa es la idea de este programa, de manera que le doy la bienvenida. Normalmente transmitíamos este programa por la red de repetidoras en 147, 150 a las 8 de la noche los viernes, pero debido a una serie de interferencias intencionales y perjudiciales que están ocurriendo en esa banda, nos vamos a ver impedidos de transmitir el programa hasta tanto esas interferencias no sean corregidas. Por supuesto que no es algo que le corresponda a ningún radio club, sino es algo que le corresponde precisamente al ente regulador del espectro, que en Costa Rica es la Superintendencia de Telecomunicaciones, y son ellos quienes están llamados a corregir esas interferencias. Mientras eso no ocurra, vamos a mantener este programa a través de esta vía, porque no tiene sentido transmitirlo al aire para que no pueda ser escuchado por nadie. Bueno, la semana pasada hablamos de la antena dipolo multibanda con la técnica de los resonadores acoplados. Y veíamos cómo es una técnica que permite hacer que una antena dipolo que resuena exclusivamente en una frecuencia pueda funcionar también en otra frecuencia. Con solo acercar a la antena dipolo un elemento que actúa como un resonador. Y decíamos que la distancia entre ese elemento resonador y la antena dipolo es la clave para que resuene a esa frecuencia. En este programa hemos decidido hacer dos cosas. Primero, vamos a hacer un ejemplo de eso, y segundo, vamos a presentar un software que hemos desarrollado para esa función. Ese programa se llama Toolkit, ¿verdad? Es un software que estoy trabajando y que va a ir incorporando más antenas, más capacidades, va a poder calcular una gran cantidad de antenas, bobinas, resonancias, condensadores, etcétera, etcétera. Por ahora solamente tiene la capacidad de calcular el dipolo de media longitud de onda y los resonadores acoplados. Es decir, estamos empezando con este software y decidí liberarlo y presentarlo para que pueda ser utilizado, porque la técnica del resonador acoplado, ¿se acuerdan que les dije que utilizaba una fórmula un poquito complicada y que eso podía hacer que alguno se echara atrás cuando quisiera experimentar con esta técnica? Entonces, para solucionar eso, hemos escrito este programa. Este programa va a estar disponible para descargar. De hecho, ya está disponible para descargar en la página revistaqso.com. También se puede descargar. Hay un enlace que voy a poner aquí en el canal de YouTube para descargarlo. Es un programa libre, lo pueden distribuir. Probablemente cuando lo ejecuten por primera vez, Windows les va a decir, si lo ejecutan con Windows 10, probablemente les va a decir que Windows evitó que un programa desconocido se ejecutara por seguridad. Pueden decirle que lo ejecute sin miedo,
Es un programa completamente inofensivo, ¿verdad? Que lo que hace nada más es calcular antenas. Así es que cuando Windows no reconoce un programa, lo bloquea como una amenaza, pero realmente es porque no lo conoce, pero es un programa inocuo que no representa ninguna amenaza para su computadora. Bueno, este programa permite calcular dipolos de media onda. Si ustedes hacen clic aquí, aparece esta pantalla. Ustedes pueden ver, esto es un dipolo de media onda que está construido con dos brazos. Este es un brazo, este es otro brazo y tiene una longitud que se llama longitud, que esperaríamos que sea cercana a media longitud de onda. Es un poquito más pequeño porque las antenas al final quedan un poquito más pequeñas por una serie de factores entre los cuales se considera una cosa que se llama efecto de punta y otra serie de cosas, pero como este no es un programa donde vamos a hablar de dipolos, sino de cómo hacer un dipolo que ya existe resonar a otra frecuencia, no nos vamos a meter a hablar mucho sobre los dipolos. Hay un programa que yo tengo que se llama La Antena Aquí, es un dipolo donde justamente me meto a hablar de los detalles de la antena dipolo. De hecho, vamos a hacer una versión de estudio, para decirlo de alguna manera, una versión como esta, un poco más limpia, porque los programas que presentamos son programas que están irradiados al aire. Entonces, no están tan bonitos como un programa hecho, lo que yo llamo en versión de estudio, que es un programa como si estuviéramos presentándolo a una audiencia a través de una pantalla, ¿verdad? Como el caso de estos programas. Para los críticos tienen que tener claro que esto no es un canal que pretenda ser un canal de un youtuber que no. O sea, este es simplemente una alternativa para presentar el programa La Escuelita, que tiene el único objetivo de como decía al principio, revisar tópicos relacionados con la radioafición, pero de una manera sencilla para la audiencia de habla hispana, ¿verdad? Muy bien, entonces decíamos que vamos a calcular usando este programa que se llama Toolkit, que está en desarrollo, que esta es la versión número 1, ¿verdad? Vamos a calcular un dipolo. Por supuesto que usted no necesita usar este programa, usted puede hacerlo con las fórmulas tradicionales, ¿verdad? Pero bueno, vamos a calcular un dipolo porque tal vez yo estoy interesado en participar en una cadena que tiene un amigo nuestro, también miembro de Radio Experimentadores de Occidente, que se llama Hernán, o TI5 Hotel Charlie Bravo. Si no me equivoco, que me perdone Hernán. Hernán hace la cadena 7090 y la cadena se llama Bienvenidos a Costa Rica, la cual por supuesto les invito a participar. Hay otras cadenas también en la banda de 40 metros, pero digamos que quiero participar en Bienvenidos a Costa Rica en la banda de 40 metros y la frecuencia es 7090 Lower Sideband. Entonces voy a hacer la antena dipolo con un cable que tiene un diámetro de 1.6 milímetros, ¿verdad? Y con ese cable la voy a construir. Aquí vemos el diagrama de la dipolo, como les decía, dos aisladores, uno en cada punta, un aislador central, el cable coaxial viene, da la vuelta por encima del aislador central, se amarra con una gasa y entonces de ahí sale el centro que va a un de los brazos y la mallita que va al otro de los brazos. Entonces, en esa configuración del dipolo necesitamos saber cuál es la longitud y cuál es el tamaño de los brazos, que sería la mitad de la longitud. Entonces simplemente oprimimos el botón calcular y nos dice que la longitud de onda es 42.31 metros, que la longitud de la antena
la longitud de la antena, esta longitud de la antena es de 20.2 metros y que cada brazo es de 10.1 metro. Por supuesto, después del aislador lo que sigue es una cuerda que no sea conductora, ¿verdad? Y entonces 10.1 metros. Entonces, para probar esa antena, vamos a utilizar Managal. Por supuesto que no necesitan ustedes utilizar Managal para probar la antena, simplemente la construyen con estas dimensiones y va seguramente a funcionar. Pero para probarla vamos a usar Managal. Entonces, porque no la vamos a probar nosotros en el campo, en este caso, en esta ocasión, pero vamos a probarla a través de Managal, haciendo una simulación. Entonces voy a decirle que el brazo tiene 10.1 metro y 10.1 metro el otro brazo. Entonces así nos queda la antena. ¿Lo ven? Es un cable que tiene 10.1 metro para cada lado. La longitud total la pueden ver aquí, ¿verdad? Que es 20.2 metros. Voy a decirle a Managal con este código que el cable 1 lo voy a alimentar en el centro. Entonces veo aquí inmediatamente el punto en donde voy a alimentar la potencia a este dipolo. ¿Ok? Ahora paso a la sección donde puedo hacer cálculos y le voy a decir que la frecuencia en donde yo voy a probar este dipolo es 7090, ¿verdad? 7.09 o 7090. Y le digo que lo voy a probar en una tierra real a 10 metros de altura. ¿Ok? ¿Por qué a 10 metros de altura? Porque yo asumo que es la altura con la cual la mayor parte de la gente trabaja, ¿verdad? Habrá personas que trabajan a más altura o menos altura. Yo lo voy a hacer en 10 metros. Ustedes pueden hacerlo, por supuesto, pueden poner la antena a la altura que ustedes consideren oportuno o que les permita el lugar donde están. Y le voy a decir a Managal, apretando este botón de Start, que me evalúe esta antena que hemos construido, ¿verdad? Que me la evalúe en 7090. Y entonces Managal me dice que tiene una relación de onda estacionaria de 1,55. Entonces uno podría pensar, bueno, pero yo esperaba que fuera 1,1 o que fuera 1,0. Pero la verdad, y aprovecho para tomarme un sorbo de café. El café de Costa Rica es el mejor del mundo. Entonces, como estamos con un dipolo, los dipolos no tienen 50 ohmios de impedancia en el centro. Por supuesto que hay métodos para bajar esta impedancia a 50 ohmios usando un acoplador, usando diferentes técnicas, pero poniendo un gamma, por ejemplo. Pero el dipolo en forma natural, concebido en esta forma, no tiene 50 ohmios, tiene como 73, 74 ohmios. Bajo esas condiciones, nunca vamos a tener una relación de onda estacionaria menor o sea, nunca vamos a tener una relación de onda estacionaria de 1.0 en un dipolo, porque está referenciado a 50 ohmios y los dipolos no tienen 50 ohmios, ¿verdad? Así es que ustedes pueden hacer una infinita cantidad de viajes de la antena al radio, el radio a la antena, haciendo cambios en la antena, haciéndola más larga, haciéndola más pequeña, pero no van a lograr que baje a 1.0 porque los dipolos no tienen 50 ohmios. Le hacemos un análisis de las ondas estacionarias, le decimos que nos haga un análisis a 7090 y vemos que realmente incluso voy a hacer la evaluación a 1 mega, ¿verdad? Le digo que me haga una evaluación y ahí está. O sea, si ustedes se fijan, en 6
un poco más abajo de 6,8 empieza ya con 3 de estacionario, 3,5. Y en 7.34 MHz hacia arriba ya empieza a subir bastante hasta que este es el nivel donde tiene 3 de estacionarias. O sea que de 6,8 a 7,34 podría trabajar bastante bien. Está cercano a 7090. Si yo bajo aquí la resolución, me doy cuenta que realmente un poquito más todavía. Si yo bajo la resolución, me doy cuenta que realmente está resonando no en 7090, sino tal vez por acá. Pero no importa, yo asumo que está en 7090. Entonces, de esta manera yo puedo decir mi dipolo, este es mi dipolo de 7090 y ¿verdad? Asumo que está en perfectas condiciones y aquí puedo trabajar sin ningún problema. Muy bien. 1.5 estacionarias está bien para un dipolo, ¿verdad? Perfecto, pero ahora resulta que yo quiero decir, bueno, es que yo necesito trabajar con esta antena a 18 MHz, ¿verdad? 18 MHz. Entonces yo voy a evaluar cuánto de ondas estacionarias, de relación de ondas estacionarias tendría a 18 MHz. Y le digo Start y me dice que tendría 136 de ondas estacionarias, de relación de ondas estacionarias. Entonces, evidentemente, esta antena no sirve para 18 MHz, así como está. Así como está, no sirve para 18 MHz, porque las ondas estacionarias son exageradamente altas. Bueno, entonces, haciendo uso de la técnica que nos decía Francisco González, primero que todo, vamos a ver, bueno, por supuesto, nos vamos al resonador acoplado, ¿verdad? Menú, resonador acoplado, y entonces aquí podemos calcular el resonador acoplado. El resonador acoplado sería este alambre que está por encima del dipolo a una distancia específica, una distancia que se calcula mediante esta fórmula, pero que este programa nos simplifica esos cálculos. Y entonces decimos, pero primero la primera pregunta, ¿de qué longitud tiene que ser este resonador? ¿Cuál es el tamaño? El tamaño es media longitud de onda, como si esto fuera otro dipolo. ¿Ok? Entonces vamos a calcular un dipolo para 18 MHz con 1.6 de diámetro y nos da que ese dipolo es de cada brazo tendría 3,98, ¿verdad? Cada brazo, para un total de casi 8 metros, 7,957 metros, 7,95. Muy bien, entonces, y por supuesto esto es la banda de 17 metros, ¿verdad? Entonces, nos vamos a Managal, ¿verdad? Y vamos a hacer aquí en la realidad, ustedes lo que harían es construir a la par del dipolo otro alambre separado por pedacitos de plástico, separadores plásticos, y que tenga aquí una estructura de manera tal que estas dos cosas sean jaladas por la misma cuerda, ¿verdad? Y que nada más esté separado a una cierta distancia. Pero esa distancia es la que vamos a calcular aquí, ¿verdad? Entonces, primero que todo, vamos a poner que la frecuencia inicial, o sea, la frecuencia del dipolo grande es 7090, ¿ok? La frecuencia del dipolo pequeño, ¿verdad? Del resonador en este caso, porque es un elemento, no está dividido al centro, no estamos alimentando potencia, por eso le decimos resonador, ¿verdad? Entonces, ese resonador sería, por ejemplo, de 18 MHz, ¿verdad? Que es donde lo queremos. El diámetro que estamos usando es 1.6, ¿verdad? Y queremos que este resonador nos dé 50 ohmios a la frecuencia del resonador. Entonces tenemos una F1, que es la frecuencia del dipolo principal. Tenemos una F2, que es la frecuencia donde yo quiero trabajar usando el resonador, ¿verdad?
y la impedancia de 50 ohmios, que es lo que tendría ese resonador a la frecuencia F2. Entonces le decimos calcular y nos dice que la frecuencia 1 es de 7090, la frecuencia 2 de 18, el diámetro es 1.6, la impedancia van a ser 50 ohmios y la separación, que esto es lo interesante y lo fácil de este programa porque nos evalúa esta ecuación complicadilla, ¿verdad? No es tan complicada, pero es complicadilla. Y nos dice que la separación deben ser 4.2 centímetros, ¿verdad? 4.2 centímetros. Esa es la separación, ese es el número mágico. Entonces venimos a Managal y le decimos a Managal que queremos agregar un resonador, en este caso de menos 3,978, que fue la distancia que el tamaño del resonador para esta frecuencia de 18 MHz. La vamos a separar 0.042, ese es 4.2 centímetros en metros, ¿verdad? Pero le vamos a decir que el otro brazo tiene igual 3.978 metros y que está separado a una distancia de 0.042, o sea 4.2 centímetros, y que tiene un diámetro, un radio más bien, de 0,8, igual que el otro cable, que eso es porque tiene un diámetro de 1,6, que fue lo que habíamos definido, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, como pueden ver, los dos alambres, los dos cables, ¿verdad? Ahí están los dos cables, el pequeñito, ¿verdad? Que es el de arriba, y vamos a seleccionarlo, el pequeñito y el grande, ¿lo ven? El grande tiene 20.2 metros, el pequeñito tiene 7,956, que fue lo que nos dijo el programa cuando calculamos el dipolo para 18 MHz que debería tener. Y la separación la calculamos a través de este menú de resonador acoplado y nos dice que es de 4.2 centímetros. Muy bien. Por supuesto, en la práctica ustedes no ocupan nada más este programa. Yo estoy usando Managal porque yo no voy a construir aquí esta antena, nada más voy a simularla para ver cómo funciona en la simulación de Managal. Entonces, ya que tengo esta antena, fíjense que no está conectada, el resonador no está conectado ¿lo ven? El resonador no está conectado al dipolo, está nada más cerca, ¿ok? Entonces lo voy a calcular a 18 MHz y le voy a decir, primero voy a ver qué pasa a 7 MHz, 7.090, le digo start, y entonces veo que prácticamente no cambió, sigue estando en 1,5, ¿verdad? Si yo evalúo esto en SWR, lo voy a mover, lo voy a evaluar a 1 MHz, le digo que me haga una curva detallada, ve que sigue estando en 7090. O sea que la presencia de este elemento no me afectó para nada este elemento, ¿verdad? Entonces, si está a esa separación, ¿verdad? Entonces, voy a ver qué pasa en 18 MHz. En 18 MHz le digo que me haga una simulación y me dice que está en 6,8. Ups, 6,8. Pues yo esperaba 1 punto algo, no 6,8. Claro, bajó porque antes estaba a ciento y resto, ¿verdad? Si yo hago una simulación aquí de VSWR para ver en dónde está resonando a 1 mega y le digo que me muestre la resonancia y que lo haga de manera detallada, se fijan que está resonando a 18,5, no a 18, ¿verdad? Entonces pareciera que ese elemento que puse con esas dimensiones, cuando se acopla,
realmente está más corto de lo que debería ser, ¿verdad? Entonces debería ser un poco más largo, ¿verdad? ¿Cómo sé que debería ser un poco más largo? Porque está resonando a una frecuencia más alta. Entre más alta la frecuencia en que resuena, es más corta la antena. Entonces, eso significa, otro sorbito de café, que este elemento está funcionando para, el resonador está funcionando para 18,5, no para 18. Entonces tengo que hacerlo más grande, para bajar esta frecuencia de resonancia, ¿verdad? Es lo mismo que ustedes harían con eh, una antena. Cuando está muy corta la hacen más larga o la hacen más pequeña, ¿verdad? Le agregan o le quitan al elemento para hacerlo resonar. Entonces, aquí tenemos 3,9, ¿verdad? Ustedes le agregan un poquito y se fijan cuánto resuena, le agregan otro poquito. Yo le voy a agregar de una vez a 4.1. 4.1, voy a pasarlo de 3,9 a 4.1, ¿verdad? Y lo voy a calcular, ¿verdad? A ver cómo está. Entonces se fijan que está en 1.13 a 18 MHz. Si yo muestro la onda estacionaria y le digo que me muestre el detalle, se fijan que está a 18, ¿verdad? 18 MHz. Entonces noten cómo bajé la resonancia con solamente, incluso yo podría decirle, miren, yo podría decirle, hágame la onda estacionaria. Vamos a calcular de nuevo y le digo que me haga la onda estacionaria, ajá, a resonancia, que averigüe dónde está resonando, y está resonando prácticamente en 18 MHz. Entonces fíjense cómo al acortar la antena, perdón, al alargar la antena, bajo la frecuencia de resonancia que antes estaba un poco más arriba. Eso es lo mismo que haría usted con la antena al hacerla más corta o más larga. Ahora, cambió en 7 MHz, 7090. Y le digo Start y fíjense que todavía está en 1,5, ¿verdad? O sea, en otras palabras, al hacer un cambio en, vamos a detail, al hacer un cambio en el resonador no se afecta la resonancia del dipolo principal. Y eso es lo lindo, lo bonito, lo bello de esta antena, ¿verdad? Que yo puedo hacer que resuene y mover y ajustar, hacer más grande, más pequeño el resonador para sintonizar la frecuencia que resuena sin afectar la frecuencia en que resuena el dipolo principal. ¿Okay? Ahora, otra cosa interesante de anotar aquí, cuando yo evalúo esto a 18 MHz, fíjense que si yo hago el detalle a 18 MHz, no es una antena muy ancha, ¿verdad? Fíjense que a 18. Un poco antes de 18.15 ya está en 2 de estacionarias, ¿verdad? 18.15 y lo mismo para abajo. No es una antena muy ancha, y no es una antena muy ancha porque los resonadores, los resonadores funcionan por un acople magnético, ¿verdad? Entonces, los resonadores en general, cuando uno acopla dos bobinas, ¿verdad? Por acople magnético, no suelen ser muy anchos, ¿verdad? Igual el resonador, la técnica del resonador es una técnica que permite resonar a una determinada frecuencia más alta que la frecuencia del dipolo, pero es un ancho de banda angosto lo que se logra, ¿verdad? Es una técnica simple, pero tiene su precio, ¿verdad? El precio es que no es muy ancha, pero permite trabajar perfectamente. En el caso, por ejemplo, de los modos digitales, pero perfecto, ¿verdad?
Muy bien, entonces de esa manera tenemos una antena que es una antena dipolo que puede trabajar tanto en 18 MHz como en eh, 40 metros, ¿verdad? En 7 MHz. Ahora, yo puedo decir, bueno, ahora quiero agregarle un resonador, porque esta misma antena que yo tengo acá, yo puedo decir, bueno, vamos a ver, esta antena, así como la tengo con el resonador a 18 MHz, ¿cómo se comportaría a 28 MHz, 28074, por ejemplo? Fíjense que me daría una relación de ondas estacionarias altísima, 108, no sirve para 10 metros, ¿verdad? Entonces yo puedo repetir la situación. Yo puedo decir, bueno, yo quiero este dipolo de 7 MHz también resonarlo a 28.074 con un alambre de 1.6 y que me dé 50 ohmios y calcular. Y me dice, la frecuencia, la distancia mágica en este caso serían 3,4 centímetros, ¿verdad? Entonces yo simplemente agrego aquí otro elemento que resuene a 28 MHz a 3.4 centímetros, ¿verdad? A 3.4 centímetros. ¿Y de qué tamaño tendría que ser ese elemento? Entonces digo 28.074 con un diámetro de 1.6 y le digo calcular y me dice, bueno, para empezar hágalo de 5.1 metro, ¿verdad? Y hágalo más grande o más pequeño hasta que resuene a 28.074. De esta manera se puede ir construyendo tantas frecuencias de resonancia como se desee mediante esta técnica del resonador acoplado. Esto es básicamente, por supuesto, lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que este programa va a estar disponible aquí en YouTube. También va a estar disponible en la página revistaQSO.com. Es un programa gratis que va a ir creciendo en las capacidades. Va a poder calcular antenas cúbicas, Yagis, J, rómbicas, en fin, va a ir creciendo conforme pase el tiempo. También va a tener la capacidad para calcular bobinas, para calcular condensadores, para calcular frecuencias de resonancia, para calcular, etcétera, 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 ¿verdad? Digamos que usted tiene una bobina, usted tiene una bobina que se encontró por ahí en su casa y usted no sabe en qué frecuencia, o sea, de cuántos microhenrios es. Entonces usted mide cuántas vueltas tiene, qué diámetro tiene y con este programa podría saber cuando esté ese módulo listo de cuántos microhenrios es más o menos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes 8 de la noche en otro programa más de la escuelita. Este es TI2LX. Mi nombre es Francisco González y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto.